Así que hoy va a ser la lucha espiritual. Aunque vivimos en un mundo físico, la Biblia nos dice claramente que nuestra verdadera batalla no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este versículo se nos recuerda que detrás de muchas dificultades que enfrentamos hay una batalla espiritual más grande que no podemos ver con nuestros ojos, pero que nos está afectando constantemente. Sin embargo, la pregunta que nos haríamos es: ¿cómo luchamos esta batalla? Pues Pablo nos da la respuesta en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 13 al 17, donde nos anima a vestirnos con la armadura de Dios. Dice así, empieza así, ¿no? En el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y justamente después de este versículo, procede Pablo a describirnos cómo es esa armadura de Dios, cómo se compone esa armadura de Dios. En primer lugar, se compone del cinturón de la verdad, que es la verdad de Dios, es la verdad de Dios, que es lo que nos sostiene todo lo demás de nuestras vidas, y lo que nos protege de las mentiras y el engaño del enemigo. Como vemos, cada cosa nos protege para cada cosa, y todo junto nos protege de todo. En segundo lugar está la coraza de justicia. No nuestra justicia, sino la de Cristo, que es diferente, es incorruptible, que nos cubre y nos protege del pecado. La tercera es el calzado del Evangelio de la paz. Nos da firmeza para caminar en paz, incluso en medio del conflicto. La cuarta es el escudo de la fe, con el cual apagamos los dardos del enemigo, esos pensamientos de duda, temor o desánimo. El quinto es el yelmo de la salvación, que protege nuestra mente, recordándonos que somos salvos en Cristo. Y el sexto es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es nuestra única arma ofensiva. Todas son para defenderte y esta es la única que es ofensiva. Poderosa para derrotar las mentiras y tentaciones con la verdad de las Escrituras. Y curiosamente son 6, pero que ahora vamos a ver que son 7. Eso nos cuadra un poco más. ¿Es la casualidad? 7 cosas. Como sabemos, el 7 es el número de Dios. Además, Pablo nos recuerda que no solo debemos estar equipados con la armadura, y ahora aquí viene el séptimo, la séptima cosa, sino también con la oración todo el tiempo. La oración es el séptimo. En Efesios 6, capítulo 16, versículo 18, se nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es nuestro contacto directo con Dios, nuestra fuente de poder en esta batalla espiritual. Si vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos sigue Pablo enseñando que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No peleamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios, que es capaz de destruir toda fortaleza del enemigo en nuestras vidas. Finalmente, aunque esta lucha espiritual es real y continua, no estamos solos. Hemos de recordar que no estamos solos. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, se nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo ya ha vencido en la cruz y a través de él nosotros también podemos vencer.
Por lo tanto, no debemos temer ni desanimarnos en esta lucha espiritual, porque con la armadura de Dios y el poder del Espíritu Santo estamos equipados para resistir al enemigo y permanecer firmes en la fe. Vamos a orar para que podamos estar protegidos por Dios constantemente cada día y podamos caminar en Cristo y podamos tener confianza en que Él está con nosotros y no decaer ante el ataque enemigo. Te pedimos, Señor, que tú nos protejas, que tú estés aquí con nosotros, Señor, que no dejes que nuestra confianza decaiga, que nuestra fe decaiga, Señor, que tú nos puedas dar cada elemento de esta armadura tuya, Señor, para protegernos del enemigo, Señor. Gracias, Señor, que tú puedas estar aquí para proteger y cuidar de nosotros y que no nos alejemos de ti, Señor, que eso es lo más peligroso. Que podamos mantenernos firmes, Señor, mantener nuestra confianza, nuestra fe, por muchos conflictos que vengan, por muchas situaciones duras, difíciles que vengan. Que no perdamos la fe, que no perdamos el camino de vista, Señor, que no te perdamos de vista. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Una de las cosas que se han venido repitiendo o han ocurrido por lo menos varias veces en el libro de los Hechos que hemos estado estudiando hasta este momento es digamos, la dispersión de los creyentes. Hemos estado estudiando cómo a los cristianos se les perseguía precisamente por su fe, por sus creencias. ¿Y qué les tocó hacer a los cristianos? Irse de Jerusalén. Les tocó huir, muchos de ellos probablemente ya habían regresado de la cautividad, porque es un común denominador en la historia de Israel, que ellos pues eran sitiados por reyes y por imperios y por reinos, y se los llevaban exiliados, los tomaban a muchas personas, los tomaban prisioneros o tenían que irse, porque eso es lo que hacen las guerras, ¿no? Cuando hay guerras y cuando hay problemas, pues la gente no quiere vivir esa situación y se va para otro lado, y se produce pues el fenómeno de la inmigración que últimamente pues tanto estamos escuchando, ¿no? Y que muchos de nosotros incluso somos protagonistas de eso, ¿no? Y esto pues en la primera parte de la iglesia. Pero como he querido hacer un paréntesis en el estudio del libro de los Hechos, un poquito para refrescarnos y un poquito para tener despejarnos la mente de todos los capítulos que hemos seguido del libro de los Hechos, hoy me gustaría hablar de algo que tiene que ver con esto, pero no vamos a tocarlo desde el libro de los Hechos, sino que vamos a conversar un poquito acerca de vivir lejos de casa o vivir lejos del hogar. Entonces hacemos un paréntesis en el estudio del libro de los Hechos y quiero hablar acerca de vivir lejos de casa, ¿no? Y muchas de estas personas en el libro de los Hechos pues tienen esa particularidad de que les tocó ir a vivir a otro lugar. ¿Y qué pasa cuando eso? Yo creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado alguna vez. ¿Qué pasa cuando vamos a vivir a otro sitio que es diferente a nuestra casa, que es diferente a nuestras costumbres, que estamos lejos de nuestros seres queridos, de la comida que estamos acostumbrados, de los olores que estamos acostumbrados, de la manera de vestir, de la manera de hablar? Muchas veces pasa con el idioma, ¿no? Tener que comenzar una nueva vida en un lugar lejano, ¿no? Y a todos nosotros, o a la mayoría de nosotros, nos ha tocado estar lejos de casa alguna vez, ¿no? Por alguna razón, o físicamente, de manera literal, por vivir en otro país, o de manera espiritual y emocional, porque a veces pasa que estamos viviendo lejos de casa, pero emocional o espiritualmente, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Pues cuando nos sentimos fuera, por ejemplo, de nuestra zona de confort, de nuestra zona cuando la vida, cuando las circunstancias nos llevan a lugares en donde tú dices, pero ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿por qué me metí en esta situación, ¿no? ¿Cómo hago yo para salir de esto, ¿no? Muchas veces lugares, situaciones donde no nos desenvolvemos bien, donde no somos
donde no se nos da bien la situación, bien sea porque hay situaciones que nos están atacando, o bien sea porque nos estamos pasando por un momento de dificultad, ¿no? Tal vez donde no somos bienvenidos, donde no nos sentimos cómodos, nos desubicamos con facilidad porque no es nuestro lugar, ¿no? Y a veces tenemos que estar fuera de casa, literalmente, pero a veces también tenemos que estar fuera de casa desde el punto de vista emocional. A todos nosotros nos ha tocado o una u otra o las dos cosas, o al mismo tiempo, o una primera, otra después, pero siempre nos ha tocado. Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado situaciones similares, ¿no? Y cuando uno está en situaciones como esa, querido hermano, todo es diferente, todo es como más complicado, ¿no? Cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás, que ya tú conoces dónde tienes que ir, si abres aquí sabes que vas a encontrar esto, si abres allí sabes que vas a encontrar aquello allí. Cuando estás en tu casa es todo más fácil, pero cuando estás fuera es todo mucho más complicado, se hace más cuesta arriba, ¿no? Una vez, yo creo que esto lo he comentado aquí alguna vez, una vez leí un reportaje, bueno, estaban haciendo una entrevista y estaban hablando con Victoria Beckham. ¿Sabes quién es Victoria Beckham? Bueno, Victoria Beckham era la mujer todos conocen, ¿no? De David Beckham. O sea, David Beckham jugó un tiempo aquí con el Real Madrid, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ellos, como David Beckham jugaba aquí, pues Victoria Beckham tenía que vivir en Madrid y a ella no le gustaba vivir en España, ¿no? Entonces, ella cuando regresó, que se le acabó el contrato a David Beckham, ellos regresaron, ¿no? A Inglaterra, y ella decía que estaba muy contento de regresar porque en España olía a ajo, en todos lados olía a ajo, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, aunque sea independiente del comentario tan tonto que hizo Victoria Beckham, ¿no? Lo expresó de esa manera, ¿no? Y la verdad es que no hay nada como el olor de nuestra casa. Puede que nuestra casa huela a ajo, pero es nuestro olor a ajo, ¿no? Es nuestra casa, ¿no? Olores a los que nos acostumbramos y nos damos cuenta que esos olores o esas cosas a los que estamos acostumbrados lo extrañamos cuando estamos lejos, ¿no? Cuando yo tengo que viajar, hermanos, aunque suene un poquito feo, pues me ocurre a mí. Cuando yo tengo que salir de casa, a mí se me paraliza el tráfico intestinal. Se me para. No hay manera de yo poder ir al baño si estoy lejos de casa. Sí, tomo agua, me tomo pastillitas de Fuku, de eso, y nada, no hay manera. Pero, claro, a los días, pues, o exploto o voy. Pero, pero siempre se me ocurre eso, y a veces, si son pocos días que estoy fuera de casa, cuando voy llegando a casa, pues ya voy o sea, soñando, y mi cuerpo lo sabe, y mi cuerpo empieza a sonar, y eso, porque es que me acostumbro a eso, ¿no? Y todos tenemos cosas y costumbres que practicamos en nuestras casas, ¿no? Y que nos parecen normales porque las hacemos en nuestras casas, en nuestros países o en nuestro ámbito, ¿no? En nuestras costumbres, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Entonces, como es normal para nosotros, cuando vamos a otro lugar en donde no es tan normal eso, nos parecen unas cosas súper raras, ¿no? Nos sentimos desubicados, ¿no? Y estar lejos de casa precisamente tiene esos inconvenientes, ¿no? Y otros, ¿no? Ya sea de manera literal, estar lejos de casa literalmente, o estar lejos de casa de manera emocional, cuando estamos atravesando por un momento en donde nos sentimos que estamos viviendo lejos de nuestro hogar, lejos de nuestra zona de confort, y decimos, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿cómo me metí yo en esto, ¿no? ¿Cómo he llegado a esta situación? ¿Cómo puedo actuar y reaccionar si no estoy seguro de saber si lo que hago me va a salir bien o no me va a salir bien, ¿no? Debo tomar una decisión drástica, no la debo tomar, debo soportar el aguacero con dignidad o salir corriendo, o qué debo hacer, ¿no? Y nos encontramos, hermanos, en la palabra muchos ejemplos de este tipo. Hemos visto en el libro de los Hechos cómo a los hermanos cristianos de la primera etapa de la iglesia les tocó salir de sus casas para ir a otros lugares, y mientras lo iban haciendo, ¿se recuerdan
¿qué ocurría? Que ellos iban diseminando la palabra del Señor donde quiera que iban, ¿no? Pero ahora quiero hablar de un episodio que ocurrió con el pueblo de Israel precisamente, pero hace muchísimos años antes del libro de los Hechos, ¿no? Y para poneros un poquito sin antecedentes, Nabucodonosor, antes del Imperio Romano, pues habían otros imperios, ¿no? Estaba el Imperio Persa, que ocurrió el Imperio Griego, antes del Imperio Romano. Antes estuvo el Imperio Persa, ¿no? Si se acuerdan cuando vimos la historia de Esther. Pero antes todavía, el imperio que tenía más fuerzas era el Imperio Babilónico. Y había un rey que fue muy famoso en el Imperio Babilónico, que se llamó Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿No? Sí lo conocían, ¿verdad? A Nabucodonosor, muy famoso Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor atacó Israel, se metió a Israel, ¿no? Y Nabucodonosor, pues precisamente, una de las formas que tenían los imperios pensemos un poquito, ¿por qué un país o un imperio se mete en otro país? ¿Qué razones pensáis vosotros que pueda tener para que un país pues, se meta en otro país? Pues, sí, enriquecerse. Básicamente es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en países hay riquezas, ¿no? Entonces, si yo me meto aquí, pues yo me llevo las riquezas. De hecho, las guerras van por ahí, ¿no? Para entrar y para ganar territorios o ganar cosas y ganar riquezas, ¿no? Nadie se mete en los países nadie ataca a Haití o esos países porque no tienen nada, ¿no? Pero en países donde hay riqueza, pues la gente se mete. Y los reyes sabían precisamente eso. Pero, hermanos, un poquito más allá de las riquezas, como el oro, o como el dinero, o como las piedras preciosas, o los minerales, hay otras riquezas que tienen los países que también son muy importantes. Son sus habitantes. Sus habitantes. Porque al igual que en la tierra que hay minerales buenos y minerales malos, también en los países hay personas muy buenas y personas pues no tan buenas, por no decirles malos, ¿no? Pero los habitantes son riquezas desde el punto de vista, pues son valiosos desde el punto de vista sociocultural. Les voy a poner un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán, el ejército nazi, ¿se acuerdan de los nazis, no? Sinvergüenza. El ejército nazi desarrolló una tecnología militar, una tecnología bélica, ¿no? Para la guerra, muy grande. Era impresionante lo que estaban desarrollando, pues, los nazis, ¿no? De hecho, tuvieron muchos proyectos secretos que se quedaron incluso sin terminar, inconclusos, porque, bueno, pues terminó la guerra, ¿no? ¿Se acuerdan que la guerra termina, ¿no? Pero existen evidencias de que muchos de estos ingenieros alemanes estaban trabajando en cosas que son en tecnología sumamente avanzada, cosas que son incluso al día de hoy impensables, ¿no? De hecho, incluso hay teorías que, bueno, podemos tachar de conspiranoicas y de locas, pero hay muchas teorías que dicen que los nazis, de alguna manera, tenían comunicación con los extraterrestres y los extraterrestres le estaban comunicando tecnología alienígena, tecnología nueva, y ellos estaban desarrollando con base a esa tecnología nuevas cosas, nuevos cohetes, nuevas armas y ese tipo de cosas, ¿no? Dicho así, parece un poco ciencia ficción, parece un poco loco, ¿no? Pero no son pocos los testimonios de personas que han tenido encuentros con estos elementos que igual se pueden disfrazar de extraterrestres, pero bien podrían ser demonios o bien podrían ser entidades pues, espirituales, ¿no? Que no pertenecen a nuestra dimensión y que les han revelado cosas, ¿no? Porque así funciona, pues hay muchas cosas en el ámbito espiritual que nosotros desconocemos y es probable que algo de eso haya ocurrido, no digo que sí, ni digo que no, pero digo que podría ser, ¿no? Haya ocurrido en la Alemania nazi de aquella época. Pero lo cierto es que estos ingenieros y estos técnicos que trabajaban para el gobierno nazi, ¿qué pasó cuando acabó la guerra? Pues los nazis se portaron mal, no fueron buenos, entonces se los llevaron presos, se los llevaron cautivos, ¿no? Muchos de ellos para ser enjuiciados, pero otros, ¿se acuerdan que uno de los aliados que ganó la guerra
fueron los Estados Unidos, ¿no? Entonces muchos de ellos se fueron para los Estados Unidos. Y parece ser que se reunieron con muchos americanos y les dijeron, nosotros tenemos tecnología que no hemos desarrollado, nosotros estamos dispuestos a compartir esa tecnología para que el país repunte, ¿no?, económicamente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, después de la década de los 50, comenzó un avance de la tecnología. Muchos de estos técnicos y de estos ingenieros nazis, a los cuales se les perdonó la vida, se les dio ciudadanía norteamericana y se quedaron allí, fueron los pilares para desarrollar la industria aeroespacial que tenemos hoy en día. Y pues gracias a ellos, participaron, desarrollaron los cohetes, incluso la llegada del hombre a la luna. Llámeme conspiranoico, llámeme loco, pero algo raro ocurrió allí y esta gente había desarrollado una buena tecnología durante la guerra, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los países que son influyentes y los imperios saben que si sacas las cabezas pensantes, las cabezas buenas, la calidad en las personas de esos países, haces dos cosas. Dañas al país de donde los sacas y fortaleces tu país, porque esas personas comienzan a formar parte de tu imperio, de tu país, comienzan a trabajar para ti y tu país también se enriquece precisamente por eso, ¿no? Nabucodonosor, una de las cosas que quería hacer Nabucodonosor era fortalecer su imperio y muchas veces se fortalecía empobreciendo el imperio, el país al cual atacaban. ¿Y cómo lo hacían? Trayéndose a muchas personas, mano de obra barata, personas buenas que sabían, que individuaban y decían, esta persona sabe de ingeniería, esta persona sabe de riego, esta persona sabe de construcción, y los ponían en cargos importantes para sacarle la chicha, para sacarle pues provecho, ¿no? Y Nabucodonosor había hecho eso con Jerusalén. Se metió en Jerusalén y se había llevado de su territorio a muchas personas, mano de obra barata, personas que sabían hacer bien ciertos trabajos y eso los estaba utilizando Nabucodonosor para su provecho en Babilonia, ¿no? En el contexto que estamos a punto de leer, hermanos, y que es un punto en donde muchísima gente que había llevado cautivo a Nabucodonosor se metían allí y a punta de pistola, vamos para allá, y ¿sabes?, los metían y ustedes se van, y ustedes se quedan, ustedes son muy feos, se quedan, ustedes son bonitos, se vienen, ¿no? Entonces, mucho de esto lo había hecho Nabucodonosor en Israel, y en Israel se habían quedado muy desmoralizados. Desde el punto de vista espiritual tenían mucho bajón porque pues se habían llevado muchas personas, se habían llevado muchos cautivos y como que no querían escuchar la voz de Dios, ¿no? Y los que se habían ido, pues que estaban en otro lugar, también estaban tristes porque estaban en otro país, con otra cultura, con otro idioma, con otros olores. No olía a ajo allí en Babilonia, ¿no? Y había un profeta llamado el profeta Jeremías. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías se le llamó el profeta llorón, porque se lamentaba mucho. Sí, así le decían. Y Jeremías escribe una carta como los que habían quedado en Jerusalén. Tenían mucho bajón. Jeremías 29, capítulo 29. Como los que habían quedado en Jerusalén tenían mucho bajón espiritual, él les escribe una carta a todos los exiliados, a los deportados. Y hoy vamos a ver un poquito de lo que dice la carta que le envía Jeremías a estas personas. Vamos a leer el capítulo 29, del 4 al 7, y saltamos del 11 al 14. O sea, Jeremías 4 al 7 y 11 al 14. Versículo 4 de Jeremías 29. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Esta es la carta que le escribe Jeremías a los exiliados, sus hermanos que estaban ahí en Babilonia. A todos los de la cautividad que hice transportar. Obviamente es el profeta, está hablando en el nombre de Dios, ¿no? A todos los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5. Esto es lo que le dice el Señor.
Y esto es lo que le manda el Señor hacer a los exiliados. Versículo 5, edificad casas, habitadlas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, versículo 12, me invocaréis y vendréis y oraré a mí, y yo os diré, Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Lo primero que dice esta carta, lo primero que dice este mensaje, si leemos entre líneas es, si estáis lejos, ha sido porque yo lo quise, porque yo hice que fuera allí, porque yo lo he permitido así. Hermanos, si estáis en una situación, si estamos en una situación fuera de casa, porque no nos sentimos cómodos, porque no nos sentimos bien en el lugar donde estamos, porque no nos desenvolvemos bien, donde te preguntas, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Es porque Dios lo ha permitido, porque Dios está al control. ¿Amén? Dios está al control, no es casualidad. Versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. La Nueva Versión Internacional dice ahora se me ha ido la frase literal que tenía porque no me la he apuntado, pero dice un sinónimo que es que yo los he hecho que fueran a esa cautividad. Y lo que está haciendo el Señor aquí, el Señor está minimizando las circunstancias y los aparentes causantes o protagonistas de la situación. Le dice a los hebreos, el enemigo no ha sido el que te ha llevado a Babilonia. No ha sido el enemigo, no ha sido Nabucodonosor, aunque aparentemente era así. No han sido las circunstancias de la vida, no han sido el problema, no ha sido la enfermedad, no ha sido lo que tú crees. He sido yo, porque yo estoy dispuesto a enseñarte cosas nuevas. Y es lo que le está diciendo el Señor aquí a los israelitas, y es lo que nos dice el Señor en esta mañana a nosotros. Si estamos en un lugar en donde nuestra zona de confort, en donde nos sentimos como fuera de casa, en donde nos sentimos incómodos, donde no huele a nuestra casa, donde no nos sentimos bien, el Señor nos dice, yo te estoy llevando por este lugar porque yo te quiero enseñar cosas. Yo tengo el control absoluto sobre tu vida porque tú me la entregaste a mí. Así que no creas que son los enemigos, no creas que es Nabucodonosor, no creas que son las circunstancias, no creas que es el diablo, soy yo que te estoy llevando a este lugar porque quiero enseñarte cosas. Aleluya, gloria al Señor. Lo primero y lo más importante que tenemos que tener en cuenta, hermanos, y que nunca se nos tiene que olvidar cuando estamos viviendo lejos de casa, lejos del hogar, en una zona donde no nos sentimos cómodos, es que Él tiene el control de todas las cosas, ¿no? Y es difícil de asimilar. Es difícil de asimilar cuando tienes un soldado de Babilonia ahí con una pistola ahí, camina con una lanza, vamos para allá, vamos para allá. Es difícil decir, pues bueno, Dios tiene control de todas las cosas. ¡Ay! Y te van puyando ahí con la lanza, ¿no? Vamos camino a Babilonia, ¿no? Y lo primero que se piensa es, Dios me ha abandonado a mi suerte, Dios me ha dejado que este incircunciso, que este hijo del diablo, que este demonio desgraciado, me esté apuntando con una lanza y me esté llevando de aquí para allá, o esta enfermedad, o este problema, o esta situación, o esta tal.
Me ha dejado solo, me ha abandonado el Señor, pero Dios les recuerda a los israelitas, he sido yo, es que el culpable soy yo, que yo he permitido eso, que lo he hecho yo te he llevado a ese lugar, porque yo necesito mostrarte cosas, porque yo necesito enseñarte cosas. Dios nos ha llevado de la mano y aunque creamos que nos han metido o nosotros nos hemos metido en el problema, eso lo usa Dios para moldear nuestras vidas. Luego viene una segunda frase en el versículo 5 que es bastante curiosa. Dice, versículo 5 de Jeremías 29, dice, esto es lo que le dice el Señor a los israelitas: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Es probable que los babilonios le hayan dicho, bueno, nosotros vamos a tirar a los israelitas en este lugar, le vamos a dar pues esta porción de tierra para que estén aquí, seguramente con guardas allí pues para que no se fueran a escapar, y Dios les está diciendo, pues esto, aquí es donde están ustedes, pues mira, aquí edifiquen casas, planten huertos, coman de los huertos y coman del fruto de los huertos, y hagan casas y se ponen a vivir en esas casas. Desde luego es un pensamiento curioso, ¿no? Porque lejos de tu casa, lejos de tus costumbres, de la familia, de las tumbas, de tus antepasados, de la cultura y de la religión, el Señor lo que les está diciendo es, estás en esta situación, sácale provecho a la situación, sácale provecho a la situación. No se sienten a lamentarse, pobrecito yo, que yo estaba tan bien en mi casa, que yo estaba tan bien en mi zona de confort, que yo estaba tan bien cuando estaba bien, que yo estaba tan bien cuando estaba en este trabajo, que yo estaba tan bien cuando no estaba enfermo. No se sienten a lamentarse por eso, sino sáquenle provecho a la situación en la que están ahora, ¿no? O sea, ya no estás en tu casa. Sí, los olores son diferentes, la comida es diferente, la ropa es diferente, el idioma es diferente, la gente es diferente, los peinados son diferentes, es verdad, pero no te sientes a llorar en esa situación. El Señor les dijo a los deportados, construyanse casas, construyanse la casa. Ya estás aquí, pues hazte una casa. Tienes una tierra debajo de los pies, hazte una casa y vive en ella, ¿no? Y aunque estés lejos de tu casa original, hazte otra para ti, aquí, y vive aquí. No te conformes con los refugios, con las cuevas o con la litera que te están dando los de Babilonia. No, hazte una casa, sácale provecho a la situación, ¿no? Cuando estamos en un momento de vulnerabilidad, porque estamos lejos de casa o porque tenemos situaciones en nuestras vidas, hay muchas cosas que nos ofrecen refugio. El mundo nos ofrece refugio en muchas cosas. Estuvimos hablando esta mañana acerca del juego, ¿no? Cuando pues tenemos esa debilidad de jugar, o hay algún vicio, o hay alguna cosa en nuestras vidas, esos son refugios que el mundo nos ofrece, porque nos divertimos, ¿no? Y si no es el alcohol, es la droga, y si no es el juego, y si no es un montón de cosas más, ¿no? Tenemos un abanico maravilloso, ¿no? Que nos ofrece el mundo para poder refugiarnos, ¿no? Pero Dios les está diciendo, no te conformes con la litera que te ofrecen ahí los de Babilonia, con la cuevita donde te vas a... No, hazte una casa guapa para ti, sácale provecho a la situación, construye una casa guapa para ti, para los tuyos, y vives allí, y si quieres le pones piscina, y si quieres le haces de 2 pisos, o de 3, o de 4 plantas, lo que tú veas, pero hazte una casa para ti, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de refugio, eso significa como intimidad, no significa pertenencia. No es lo mismo estar tú en una casa de otra persona que en tu propia casa, con tus propias paredes, con las cosas que tú conoces y lo que tú sabes, ¿no? El hogar es una de las necesidades más básicas del ser humano, ¿no? Y Dios dice, no te hagas cualquier casa, no te metas en cualquier lugar, constrúyete una para ti, una a tu gusto, háztela, sácale provecho a la situación, querido hermano. Y así lo ordenó al pueblo hebreo en el exilio. Y espiritualmente, hermano, no es muy diferente. En momentos lejos de casa, en momentos donde estén las situaciones complicadas y difíciles, construyamos una habitación, construyamos una casa, ¿no? Cavemos unos cimientos en la roca, que es Jesús, que es nuestro Salvador. Levantemos paredes de oración, hermano. Es lo que necesitamos en momentos como esos. Vamos a cubrirnos con las alas del Altísimo. Eso requiere esfuerzo, eso requiere dedicación. Construirte una casa no es hacer así y la casa está hecha. No, construir una casa requiere mucho esfuerzo, pero hay un mandato. Hazte la casa,
Si Dios está diciendo, hazte una casa, aprovecha la situación, aprovechalo, porque tienes esa bendición de Dios que te está diciendo, aún en el momento de dificultad, yo te voy a dar las fuerzas para que tú puedas hacerte tu casa, para que tú puedas hacer tus paredes de oración, para que tú puedas cavarte en el cimiento de la palabra, para que tú puedas leer y encontrar refugio en medio de la palabra del Señor, bajo las alas del Altísimo, aunque requiera esfuerzo, aunque requiera levantarse un poquito antes por la mañana o dedicarle un tiempo que nos gusta dedicarle a otra cosa, a la lectura de la palabra, pues el Señor nos dará fuerzas para hacerlo. Dice el Salmo 91, versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ahí está diciendo el salmista, yo voy a utilizar una pared, una casa que es el Señor. El Señor va a ser mi pared, el Señor va a ser mi techo, el Señor va a ser mi suelo, ¿no? Y después dice lo siguiente, siembren huertos, no solamente hazte una casa, sino que al lado de la casa, que tengas un terrenito, vas a sembrar huertos, y siembra tomate, y zanahoria, y puerro de esto, y coles de Bruselas, horribles, y remolacha, y todas las cosas que se te ocurre, siémbrala, para que comas de ella, busca la comida que la tierra te puede dar, ¿no? Y esto podemos llevarlo también al plano espiritual, hermanos, y entender que en los momentos cuando nos sentimos lejos de casa, no tenemos que comernos lo que nos da Babilonia, no nos comamos todo lo que nos dan, las obras o las cosas, ¿no? El Señor nos está diciendo, sigue sacándole provecho a la situación, mira, que yo te voy a bendecir, y aún en la tierra extranjera, dedícate a sembrar. Dedícate a cultivar tu propia comida, la que tú sabes que a ti te gusta. Si a ti no te gustan las colas de Bruselas, pues no siembres coles de Bruselas. Pero si a ti te gusta la zanahoria, siembra patata, siembra maíz, qué rico, y te haces unas tortillitas con maíz y una comida rica como la que a ti te gusta. Siémbralo, usa el momento difícil para cultivar eso con los dones y con los talentos que el Señor te ha dado, querido hermano. Y la comida que nos debe alimentar más es la palabra del Señor. Allí están las promesas que sacian nuestra hambre y nuestra sed a nuestro espíritu con las verdades divinas. Pero es importante no detener, y esto es clave, hermanos, no detener en los momentos en donde estamos en esa situación, no detener nuestra vida. Que nuestra vida no se paralice. Versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. El versículo 6 es más curioso todavía. Si yo estoy en un lugar extranjero porque me han llevado a punta de pistola y estoy allí y estoy esperando en el Señor, yo esperaría que el Señor me mandara una carta a través de un profeta que me dijese, en breve tiempo vas a salir de allí. En breve tiempo yo te voy a sacar y verás mi mano y regresarás a tu lugar y te voy a dar el triple de lo que tenías, y yo, gloria a Dios, aleluya, y salto y brinco y gloria al Señor. Pero en la carta a Jeremías le está diciendo a los exiliados, casaos y engendrad hijos e hijas y dad mujeres a vuestros hijos. O sea, ¿qué quiere decir esto? La cosa va para largo. La cosa va para largo. Dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, para que tú tengas nietos. ¿Eso es qué significa? Los hijos de sus hijos son los nietos, ¿no? Y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Esta parte de la carta, yo creo que no debió sentar muy bien, ¿no? Porque es lo que yo esperaría que el Señor me dijese en una carta, pues mira, no te preocupes, que el exilio va a terminar pronto. No te saques, no deshagas ni deshagas la maleta, Tina. Deja la maleta hecha, que te devuelve rapidito. No deshagas la maleta. No te saques ni el NIE, ni el carnet de la biblioteca, ni el bonobús te saques. Que vas a regresar rápido. Y el Señor, sin embargo, les dice todo lo contrario. Búsquense novias, cásense allí. Y cuando tengan ya su esposa, tengan hijos y tengan nietos, ¿no? Multiplíquense. ¿Y qué significa todo esto? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar aquí, Señor? Para los que les gusta la teoría bíblica, se quedaron allí
70 años en el exilio los que llevó Nabucodonosor. Estar lejos de casa, hermanos, pasar un momento de soledad emocional, estar fuera de tu entorno, sentirte que no perteneces allí, hace que muchos de nosotros se desarrolle una tendencia a estancarnos. Yo tengo que reconocer, hermanos, que a mí me pasa así. Esto a mí me toca muy de cerca. Y cuando yo escribí esto, yo lo escribí de corazón porque es como la vida misma mía, ¿no? Yo he vivido en varios países durante mi vida. He vivido en Venezuela, en Costa Rica, en Italia, he vivido aquí, en España. Y por alguna razón mi filosofía de vida es siempre, pues yo estoy aquí de paso, ¿no? Este no es mi destino final. Yo no voy a echar raíces aquí, no sé, solamente me preocupaba por el día a día, sin emprender proyectos ambiciosos, ¿no? Iba pues a las iglesias, iba a esos países, iba a la iglesia en Italia o la iglesia en Costa Rica cuando estaba en Costa Rica, y ¿qué hacía yo con mi vida? Pues no me involucraba. No, en esas iglesias, simplemente iba y a veces tocaba en el grupo de alabanza, pero como itinerante, pues yo voy y vengo, y a mí no me pidan mucho porque aquí yo voy de paso aquí, yo estoy de paso, ¿no? Y no me involucraba y no utilizaba mis dones para bendecir a los hermanos, ¿no? Y me doy cuenta que miro atrás y me doy cuenta que eso es un error, porque el Señor te dice, donde estés, cásate. Donde estés, ten hijos. Donde estés, siembra. Donde estés, haz una casa. Donde estés, sácale provecho a la situación. Estoy en un momento difícil de mi vida. Estoy en un momento de dificultad. Pues le voy a sacar provecho en el Señor a ese momento de dificultad, ¿no? Donde no sé cómo actuar, dejo de hacer las cosas que debería estar haciendo constantemente como disciplina de vida y nos estancamos. Decimos, bueno, estoy pasando por un momento de dificultad, de enfermedad, estoy fuera, pues yo me voy a sentar a esperar que sea Dios el que me saque. No, hazte una casa con piscina, con 2 plantas, ten hijo, cásate, siembra, come, aprovecha la situación, aunque sea difícil. Dios te ha puesto allí, Dios te va a bendecir, y aún en medio del desierto, aún en medio de la dificultad, ahí vas a arar en el desierto y van a salir los tomates y la zanahoria y las patatas y ¿cómo se llama? Las sandías y todo lo que haga falta, ¿no? Para comer. La palabra nos anima a multiplicarnos, a crecer, a no ser menos en esos momentos cuando estamos lejos de casa. Si tienes un nuevo trabajo, algo que nunca has hecho, probablemente, sé el mejor. Esfuérzate por ser el mejor, investiga, lee, aprende, multiplícate, crece allí, aunque las cosas sean feas, aunque tus compañeros te tengan envidia o digan malas palabras o se metan contigo, sigue haciéndolo con mucho tesón, porque el Señor te está diciendo allí en el momento de dificultad, siembra, hazte una casa, ten hijos, cásate, ten nietos, ¿no? No seas un simple espectador. Crece, multiplícate. Muchas veces pasa que si estamos en una iglesia que creemos que no es nuestro lugar, no, bueno, aquí yo estoy en esta iglesia y no sé, quizá el año que viene me voy para otra, ¿no? Entonces, y así nos quedamos con nuestros dones y nuestros talentos sin multiplicar, sin hacer el cuerpo de Cristo, sin ser bendecido. Y el Señor nos dice, si estás en una iglesia que crees que no es tu lugar porque el Señor te ha puesto allí, no seas un simple espectador, crece, multiplícate, involúcrate en el trabajo de la iglesia, de la obra, ¿no? Si estás pasando momentos duros porque no tienes un trabajo, porque estás desubicado, porque estás sin ingresos o estás incómodo, aprovecha para multiplicarte, haz cursos, aprende cosas, aprende a hablar otro idioma, estudia, crece, ensánchate, como hablábamos la semana pasada, ¿no? En un momento de desierto espiritual, multiplica tu relación con el Señor. Si tienes tiempo, pues, porque te han echado el trabajo o por lo que sea, pues dedícalo a la oración, dedícalo a la lectura de la palabra, redobla la oración, ¿no? No hagas lo contrario, no te vengas a menos, no te pongas a decir, pues bueno, ya esto pasará algún día, ¿no? El Señor les dijo a los de Israel, pues esto puede ser que sea mucho tiempo, tengan hijos, vivan como si esto no se fuese a acabar nunca, porque tienen que aprovechar el momento. No sabemos cuánto vaya a durar ese momento lejos de casa, hermano, pero mientras dure, crece, multiplícate, siembra, aleluya.
Y lo último, hermanos, bendice tu casa temporal. Esto es complicadísimo. Versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este es un consejo muy sabio, ¿no, hermano? Tristemente, hermano, en el mundo nosotros vemos como en las noticias y todo eso, y en nuestra vida real, porque seguramente a muchos nos ha tocado de cerca, ¿no? Vemos como los inmigrantes se preocupan poco o nada por el país que los ha acogido. A mí me pasa mucho, ¿no? O sea, yo veo personas que les da igual, o sea, si no trabajan y que solo les importa que el gobierno les dé prestaciones y les dé cosas, eso está muy mal. Si nosotros estamos viviendo en este país, nosotros tenemos que trabajar por la paz de este país y tenemos que producir y tenemos que permitir que todo lo que se mueve en este país como maquinaria, nosotros seamos parte de ese engranaje y seamos productivos, ¿no? No pensar en sacar la mayor ventaja posible, ¿no? Sino muy por el contrario, ser parte del tejido productivo del país. El Señor les mandó que se esforzaran por buscar el bienestar de la ciudad a donde Dios les había llevado. Ellos llegaron allí, probablemente vieron unos dioses asquerosos que ellos nunca habían estado acostumbrados a ver, unas estatuas horribles, unas diosas aquí, dioses allí, gente que se postraba a esos dioses, y Dios les está diciendo a los israelitas: busquen la paz de esa ciudad, incorpórense a esa ciudad y sean bendición para esa ciudad. Sean bendición para esa ciudad. Aleluya. A lo largo de la vida cristiana, hermanos, yo he conocido gente que se siente, por ejemplo, incómodos dentro de la iglesia por alguna razón, ¿no? Y aún sin sentirse a gusto, no hacían nada por la prosperidad de la comunidad cristiana, de la iglesia local, ¿no? Y a veces, pues, nos sentimos atravesar momentos de tensión en nuestras casas también, en nuestras familias, ¿no? Con algún familiar o con algún hermano de la iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por buscar el bienestar y la paz de la iglesia o esa relación con ese hermano? Pues toca a veces pedir perdón, toca a veces ir y humillarse y decir: pues me he equivocado, o vamos a arreglar la situación, pero vamos a luchar por la paz de ese lugar en donde estamos, aunque sea extranjero o aunque sea difícil, ¿no? Por la paz y la tranquilidad, porque dice la Biblia que la paz y la tranquilidad del lugar donde tú estás va a ser la tuya, porque estás viviendo allí, ¿no? Y la siguiente parte de la carta, hermano, y con esto concluyo, es una promesa muy hermosa que, a pesar de que les dice que pasarán años en el exilio, esto es lo que Dios va a hacer con ellos. Versículo 11, porque yo sé, les dice el Señor a los israelitas, y nos dice el Señor en esta mañana, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Estos son los deseos que yo tengo para ustedes. Aunque estén en un momento de dificultad, en un lugar extranjero, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12, entonces, después de este entonces, quiere decir, después que os hayáis establecido, aunque estéis en un lugar extranjero, aunque estéis en una situación difícil, después que hagas casas, que plantes huertos, que tengas hijos, que traigas paz al lugar donde tú estás, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14, y seré hallado por vosotros. La Nueva Versión Internacional dice, y me dejaré encontrar por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, porque he sido yo, recuérdense, dice Jehová, y os haré volver, porque así como yo los hice ir, así también los haré volver, aleluya, al lugar de donde os hice llegar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa, y te damos gracias porque tú, Señor, Padre, a veces nos llevas a esos lugares
en donde nos sentimos como extraños, como extranjeros, en donde nos sentimos que no es nuestra casa, que no es nuestro lugar, que tenemos que atravesar tal vez momentos de enfermedad, momentos de dificultad, momentos en donde estamos en un lugar donde dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué me he metido aquí? Pero tú, Señor Padre Celestial, nos dices a través de tu palabra, he sido yo que te he llevado porque te quiero enseñar cosas. Pero mientras estés allí, hazte una casa. Aprovecha el tiempo, aprovecha los recursos, aprovecha los dones que tú tienes. Hazte una casa, hazte un huerto, cásate y ten hijos y ten nietos. Porque entonces, procura la paz del lugar donde tú estás, porque entonces yo oiré la oración y de la misma manera en que te hice que llegaras a ese lugar, volverás al lugar donde te sientes bien y donde tendrás bendición nuevamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas.